Bien, 8 de la mañana con 3 minutos. Muchísimas gracias por su preferencia y buenos días. Si usted recién se levanta, nos toca ya desarrollar la siguiente conversación de esta mañana, Julio. Bueno, en principio saludar a todos nuestros oyentes también de Radio Nacional, quienes han estado siguiendo la entrevista con el Premier hace unos instantes y siguen también acompañándonos en nuestra programación. Vamos a darle la bienvenida al doctor Javier Higuíñez, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor Higuíñez? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por hacerme un sitio. Bueno, y en principio, doctor Higuíñez, el Acuerdo Nacional ha tenido un hecho, sin lugar a dudas, trascendental para el país con la aprobación de la política 33 de los recursos hídricos, la política de los recursos hídricos en el Perú, como política de Estado. Y ahora está involucrado en un proyecto mayor que va más allá del agua, que tiene que ver el agua, el territorio y las personas que gestionan el agua y el territorio. Entonces yo quisiera preguntarle, en principio, que nos comente cómo ve usted el balance de la gestión dentro de su secretaría en el Acuerdo Nacional respecto de estos dos temas neurálgicos para el país. Bien, como imaginará, estamos satisfechos de estar continuando con la elaboración de acuerdos sobre asuntos neurálgicos. Anteriormente fue también una política sobre manejo de desastres, que siempre es un asunto muy, muy delicado y igualmente con el agua, ¿no? El agua fue un proceso lento, muy lento de aprobación porque estábamos en un contexto nacional muy conflictivo, muy irritado, crispado, proveniente de la situación de Conga, de Cajamarca, y entonces hubo que mostrar en el acuerdo y en las discusiones que la problemática del agua era mucho más amplia que la del problema específico que en ese momento ocupaba todas las primeras planas y las mayores tensiones, y que tenía que ver con el problema de las ciudades, que tenía que ver con el problema del saneamiento, que tenía que ver con... Y entonces en todos estos temas se llegó a formulaciones de acuerdo, ¿no? El agua fue reconocida como derecho fundamental de toda persona humana, de modo que nadie, ni ningún privado, ni el Estado siquiera tendría posibilidades de quitarle el agua al ser humano por ser justamente una cuestión de vida o muerte, una cuestión de supervivencia al más básico nivel. Entonces, los criterios principales fueron establecidos, ¿no? Con buena voluntad de los miembros del acuerdo, porque la condición para que saquemos estos acuerdos es que se vaya con la voluntad de llegar a propuestas unitarias. Y eso a veces requiere un clima especial, un clima tranquilo, un clima discreto, lejano de las pantallas de la televisión y de la difusión, con la finalidad de ir elaborando planteamientos que cada miembro del acuerdo pueda llevar a su gremio, partido, el propio gobierno, ¿no? Y que simultáneamente reconozca, digamos, los factores de unidad. Bueno, y la fotografía de ese, que fue en agosto del año pasado, del anteaño pasado, en realidad, lo reflejó porque estaban todas las fuerzas vivas, políticas, económicas, incluso sociales de nuestro país. Pero el agua sin el territorio no necesariamente pueden verse por líneas separadas. Ahora, en la gestión del territorio, ¿qué es lo que se viene logrando? ¿Está más difícil que el tema del agua o el tema se ve mucho más fácil todavía? Pues no es conflictivo ese sector por ahora, ¿no? O al menos. Nunca es tan difícil, si no, no llegaríamos nunca a un acuerdo, digamos, ¿no? O sea que me parece que no debería dramatizar un proceso que es lento, sin duda, y uno querría una, digamos, rapidez mayor para llegar a conclusiones y poder ofrecerle algo al país, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es un tema más amplio que el agua, como usted está señalando ahora, y simultáneamente... habiendo acordado ya algo relativo con el agua, se mueve en territorio más conocido, territorio más conocido. Y en eso estamos. Yo espero poder pronto, digamos, informar de un acuerdo en este estilo, sin generar unas expectativas gigantescas, por supuesto, porque depende en estos acuerdos
su utilidad, digamos, depende de que haya quien quiera hacer algo ayudándose con ellos. Ahora, doctor Guiñez, ¿cómo va justamente en relación a eso la voluntad de todas las partes, ¿no? Decía que en el tema del reglamento del número 33 del agua, ¿no?, hubo unas voluntarias porque cada uno llegó con unas propuestas unitarias y se llegó a un consenso, se pudo escribir bien el tema de ese planteamiento. En el tema territorial... También. Yo creo que hay conciencia de que razones para estar en desacuerdo sobran. Siempre las van a ver en nuestro país. Entonces al parecer, ¿no? Hay que elaborar aquellas en las que estamos de acuerdo para que, digamos, sea más equilibrado el proceso social, sea más equilibrada la discusión en el Congreso, sean más equilibradas las políticas de los gobiernos, tomando en cuenta los equilibrios que hay que tener entre, digamos, las demandas pues particulares que sin duda existen y además deben existir en toda sociedad. ¿Cómo renunciar a una parte de algunas de esas demandas en favor de un curso común, en favor de un país más cohesionado, ¿no? De modo que incluso las demandas luego tengan su propio proceso, ¿no? Pero dentro de ciertos cauces, digamos, de cohesión nacional, con la finalidad de que, bueno, no reventemos como país en un caos, ¿no?, y pues sigamos avanzando, ¿no? Claro, usted ha dicho algo muy interesante, ¿no?, que es en el tema de renunciar a esos muchas veces intereses particulares propios, ¿no?, en función al bien común, bien social, y es algo que lamentablemente no estamos viendo, ¿no?, en los últimos días y semanas, si es que de repente evaluamos, no sé, la participación de uno de los poderes del Estado como el legislativo, dentro del acuerdo nacional. ¿Qué injerencia tiene, ¿no?, o qué opiniones se pueden dar en relación a este tema, a este quehacer político que se está dando y que viene pues a venir en menos de uno de los poderes de nuestro Estado? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en el acuerdo de discutir temas en los cuales haya ya cierta base para llegar a consensos. Claro. Si son temas que en ese momento son temas muy polarizantes, ¿no?, que están justo en el momento más álgido de la confrontación, no es fácil, obviamente, digamos, aislarnos de lo que ocurre en el Parlamento, en la calle, en el gabinete ministerial o en el Poder Judicial o qué sé yo, y decir que estamos en otro planeta. No, el acuerdo nacional está en el Perú, digamos, y obviamente está influido por lo que pasa en el Perú, pero tenemos que lograr que los asuntos menos consensuales, los asuntos que requieren más maceración, que requieren más tranquilidad, la vayan adquiriendo con la finalidad de que el clima en el acuerdo nacional sea de llegar a acuerdos, de decir ya basta de que estos asuntos nos estén polarizando, debemos llegar bien, con consenso a un punto de vista, ¿no?, que nos deje más tranquilos y mirando más hacia el futuro, ¿no? Ahora, en la gestión del territorio, sin duda, tiene que ver con lo que el presidente incluso ha sido muy enfático en su discurso presidencial de este último 28 de julio, respecto a la importancia de lograr una verdadera descentralización en el Perú. Este principio de descentralización, porque al final de cuentas las regiones no son más que el continuismo de los departamentos existentes hace muchos años, donde las cuencas, por ejemplo, no han tenido un rol preponderante para hacer una distribución del territorio y cosas por el estilo. Hay una serie de sinsabores que no se terminan de entender. ¿Esos son, podríamos decir, los escenarios técnicos sobre los cuales está girando esta conversación? ¿Podríamos tener un nuevo mapa político del Perú como consecuencia de esta gestión del territorio, de esa política 34 en discusión? Bien, lo que creo que va a salir es el ánimo para avanzar en este campo, porque como usted ha señalado muy bien, no estamos en una situación sostenible formalmente, porque tenemos presidentes regionales, pero no hay regiones, sino que son departamentos. Y entonces hay algo inacabado ahí, hay algo incompleto y absurdo incluso. Claro, no es fatal, pero si se quisiera avanzar en términos de descentralización, tiene que sincerarse esta situación con la finalidad además de asegurarnos de que las competencias entre los niveles de gobierno, nacional, regional y local, estén más claras. Eso es condición para que haya más iniciativa en los tres niveles para enfrentar problemas, sabiendo que, bueno, nadie va a ganar indulgencias con avemarías ajenas, como se solía decir, ¿no es cierto?, sino que a cada uno se le va a reconocer el mérito de aquello que ha impulsado en su ámbito de gobierno
¿no? Y entonces descentralización sí es un tema que está siempre en el trasfondo y tenemos excelente participación de AMPE, con muy buenos expertos que están yendo a la sesión. A las sesiones tenemos participación de los gobiernos regionales en el acuerdo y entonces, por supuesto, del gobierno nacional. Y creo que le daremos ánimo a quienes quieran impulsar la descentralización de una manera racional y compatibilizando, ¿no? Doctor Iguínez, ya para terminar, no hay plazos en la entrega de esta política número 34, ¿verdad? Felizmente no, pero por responsabilidad debemos hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque en el caso del territorio, por ejemplo, hay proyectos de ley que están en la puerta del Congreso para entrar al debate y entonces, como es natural, los congresistas o los grupos que han presentado este proyecto a través de algún congresista, porque hay más de un proyecto en realidad, quieren los lineamientos generales que aprobemos por consenso, quieren los criterios en los que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo en el acuerdo, como ahí están representantes de los partidos y de los gremios y del gobierno, quizá es un poco más fácil que en el Congreso se logren mayorías suficientes como para que un proyecto sobre ordenamiento del territorio salga adelante. Pero ya hubo hoy un preacuerdo. Bien, doctor Iguínez, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco y buenos días. Buenos días, doctor.